alcances tiene esta medida? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una medida de choque por parte del gobierno tras los múltiples hechos de violencia en las cárceles, específicamente en la cárcel de Tuluá, donde ha desencadenado múltiples alteraciones al orden público. Se habla de una emergencia carcelaria, medidas de choque donde la policía y el ejército podrán ingresar a distintos penales en todo el país a controlar situaciones de orden público. Igualmente, se tendrá una restricción en algunos casos a internos de máxima seguridad de visitas, puesto que se tiene información que mediante estas estarían realizando delitos y específicamente extorsiones. Acabamos de aprobar por unanimidad en el Consejo Directivo del INPEC la declaratoria de emergencia carcelaria. Con esas palabras, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció un plan de choque ante la violencia en las cárceles que ocasionó la muerte de 2 guardianes en las últimas horas, y específicamente en la de Tuluá, por graves problemas de orden público. Acompañamiento de la policía y del ejército en el perímetro de las principales cárceles del país, de modo permanente y de modo aleatorio también se hará en otras para llegar a todas las cárceles. El director del INPEC reveló una preocupante modalidad de extorsión con las visitas a internos de máxima seguridad en el país. Muchos de los elementos no permitidos y por los que ingresan a las cárceles, no todo es por corrupción, sino que también ingresan por visitas. Y es ahí donde hemos detectado muchas personas tratando de ingresar celulares, tratando de ingresar situaciones por pacientes y demás. Se pueden limitar en algún momento las visitas, y el aislamiento en el que tenemos que ser más eficaces efectivamente es el de impedir las comunicaciones ilegales, las comunicaciones por celulares. Los sindicatos se pronunciaron tras la medida. Desde el día de hoy, 12 de febrero, hemos iniciado una jornada nacional por la vida de los trabajadores penitenciarios, exigiendo al Gobierno Nacional garantías reales para poder seguir cumpliendo nuestras funciones debido a estas represalias que están tomando las bandas criminales por la operación dominó y por la reclama de los establecimientos carcelarios del país. Esta emergencia carcelaria también se desencadena por los múltiples hechos de violencia contra los guardianes en distintas regiones del país, específicamente en Cúcuta y en Cartagena, en donde en las últimas horas fueron asesinados a sangre fría 2 guardianes del INPEC. Hicimos un sondeo y entre el año 2023 y lo que va el 2024 hay aproximadamente 230 amenazas en contra de servidores penitenciarios, y todo se debe al control penitenciario que se ha venido haciendo durante el último año. El director del INPEC anunció que 4 nuevos centros carcelarios, donde está la cárcel Picota, la Tramacúa, Girón y otros establecimientos, estarán en la segunda fase de la operación Dominó, es decir, donde trasladarán a los internos y a los dinamizadores de la extorsión para frenar de tajo este delito en las cárceles. Esa es toda la información desde el centro de Bogotá. Felipe Quintero, Noticias RCN. Gracias, Felipe. Y es que precisamente la gobernadora del Valle del Cauca pidió que se endurezcan las medidas en las cárceles después del violento fin de semana que se vivió en Tuluá, que obligó a militarizar el municipio, pero además a extender la medida de toque de queda. Ya hay detenciones. Diego Candelo, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? De lo que nos han dicho las autoridades es que ya hay capturas producto de esta situación, 2 adultos capturados, 2 menores aprehendidos. Lo había anunciado el mismo director de la policía, la instrumentalización de estos menores en estas situaciones violentas que se registraron en Tuluá. Pero también habló la gobernadora del departamento, dijo que prefiere que esas 2 personas, alias Nacho y alias Pipe, sean extraditados a Estados Unidos, que espera que las autoridades pues tengan todos los elementos para lograr eso, pero que también hay una tercera persona que estaría detrás de los ataques violentos en Tuluá. Horas de terror vivieron los isleños este fin de semana tras el ataque a 2 agentes de movilidad. Uno de ellos murió, mientras que el otro se debate entre la vida y la muerte. En medio de estos hechos, una mujer y su hijo de 18 meses también resultaron heridos, el menor en grave estado de salud. Menos de 24 horas después, delincuentes quemaron 9 carros, 6 de estos taxis. En las últimas horas, 2 adultos fueron capturados y 2 menores aprehendidos como presuntos responsables de estas alteraciones. A quienes se les incautaron bombas molotov, cócteles molotov, botellas de vidrio con mechas y gasolina. Estas personas presuntamente serán los responsables de la incineración de estos vehículos. A través de un panfleto, la banda delincuencial La Oficina se atribuyó los ataques. Bueno, hoy es 12 de febrero de 2024.
lamentando profundamente pues las retaliaciones que se han tomado contra los miembros del IMPEC. Es obviamente que el decreto de emergencia carcelaria por parte del ministro Néstor Osuna pues no se ha hecho esperar. Sin embargo, más allá de eso, del problema de la delincuencia desde el interior de las cárceles, que es otro factor muy diferente a lo que yo pues hace 40 años conozco desde la ley segunda de 1984, ley de descongestión carcelaria, cuando existía aquí en Cali solamente la cárcel de Villanueva, hoy Villahermosa. 40 años la misma problemática de hacinamiento carcelario, y por eso el estado inconstitucional de las cárceles declarado por la Corte Constitucional. Precisamente hace 10 años, para el mes de febrero, 6 de febrero del 2014, que inicié mi programa en el canal de YouTube, fue con un video que inicié al frente de la cárcel de Villanueva, haciendo ver el problema del hacinamiento carcelario. Y eso de hace 10 años le estoy diciendo. Pero esta problemática viene, cuento yo, 40 años mal contados, si no es más. Y entonces uno se dice, ¿cuáles son las políticas criminales del Estado frente a ese problema del hacinamiento carcelario? ¿Qué se está haciendo en este momento? Porque, para no irnos muy lejos, la cárcel de Villanueva, que es una capacidad de, cuando se inició más o menos 1.500, 2.000, diga usted, hoy triplica ese número. El problema de las estaciones de policía que fungen como centros de reclusión en estos momentos también evocando un problema que ya venía desde el año 2000, para cuando en ese entonces aquí era comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el que fuera después general, director de la policía, general Naranjo. Y allí en ese momento yo pude palpar directamente el problema del hacinamiento de las estaciones de policía, y por eso conocí en el juzgado de instrucción penal militar muchos delitos presuntamente por fuga de presos, cuando constitucionalmente esta es a cargo del IMPEC y no de los policías. Eso es un lugar transitorio, por lo menos mientras se dan las 36 horas, para dejar a disposición del juez de garantías y que él disponga la internación, el internamiento intramural, si es del caso, y resuelva el IP. Pero entonces, hoy por hoy, sigue la misma problemática. Yo, al principio del gobierno Petro, con el ministro Osuna, se plantearon algunas inquietudes de despenalizar delitos como la inexistencia familiar, alimentaria, sobre el incesto, otros temas allí, la injuria, etcétera, y al son de hoy no se sabe en qué va ese tema, porque eso tuvo resistencia del saliente fiscal Barbosa. Pero volvemos otra vez en ese círculo vicioso, y créanme que esa problemática ahora, miren lo que pasa en estos momentos, precisamente lo que se está generando, esa delincuencia allí aglomerada y bajo esas continuación de delincuencia desde las mismas cárceles, y por eso entonces ahora rebota este asunto que ha sido declarado entonces por el ministro Osuna una emergencia carcelaria con paño de agua como solución provisional. Y ya escuchamos hasta la misma gobernadora Dylan Francisca hablando allí temas que muchas veces ni siquiera conocen de propia mano, no lo saben directamente, la problemática
que ese es un problema institucional que existe, pero que tiene un trasfondo del hacinamiento por esa misma situación frente a la resolución de los conflictos y de cómo entonces el manejo que se debe dar a la justicia, y la justicia, una justicia pronta, recta, cumplida, para que se solucionen los conflictos. Y entonces es el pan de nunca. Ese es todo el diario, lo mismo que estamos observando, la misma vaina, y no hay una solución de fondo. Es mi inquietud en el día de hoy de reflexión desde este canal Derecho Penal para Todos. Esperemos a ver entonces qué medidas se adoptan, y entonces de control, y principalmente lo que he dicho es el problema del hacinamiento carcelario con violaciones a los derechos de la dignidad de la persona, por aquello pues de unas restricciones que no alcanzan a cumplirse para el personal de los que están en proceso, porque una cosa son los que tienen una situación pendiente y otra cosa son los que están ya pagando una condena bajo una figura pues sujeta a un control por parte de un juez de ejecución de penas. Pero las personas que están allí transitoriamente en situación por resolver, pues es el gran problema. Entonces dejemos hasta aquí nomás, punto de reflexión.